Bienvenidos a la sección Visiones de Coordinación. Esta sección es del podcast La realidad es más que un papel. En este podcast hablaremos de la coordinación de registro y catastro. Realmente prevalece la realidad física ante la documentación, sea registral o catastral. Perfecto. En esta nueva sección del podcast, como decíamos, Visiones de Coordinación, la idea es entrevistar a profesionales relevantes de la coordinación, notarios, abogados, arquitectos, etc. Y que nos den su perspectiva, su prisma de cómo es la coordinación, cómo la ven, cómo es su día a día. En este primer capítulo me hace especial ilusión presentaros a don Miguel Prieto Escudero, don Justito el Notario. Así que, lo primero, mil gracias por aceptar esta invitación al podcast, esta nueva aventura, y bienvenido a este canal. Hola Natalia, ¿qué tal? Muchas gracias a ti. Me hace mucha ilusión participar en tu proyecto porque yo creo que haces una labor muy importante. Pues muchas gracias. Realmente, es para dar voz a la coordinación desde diferentes enfoques y proyectos. Genial. Voy a explicar un momentito un poco cómo va a ir esta sección, porque siempre va a ser igual, con que es el primer capítulo. La idea es, como os digo, ver la perspectiva de diferentes profesionales. Entonces hará como unas preguntas tipo. Un poco serán las mismas para cada profesional para darle un poco voz. No será una entrevista al uso, será más, una conversación fluida y amena, para conocer la coordinación de otra manera. Dicho esto, ahora sí, empezamos ya. Don Miguel Prieto, Justito el Notario, por si alguien no te conoce, ¿te puedes así presentar, decir unas palabras de quién es Justito el Notario? Bueno, pues me llamo Miguel Prieto Escudero, soy actualmente notario de Pinostro, un pueblo de la provincia de Alicante, y llevo aquí desde el año 2008 ya, 16 años haciendo récords. Hacía muchísimas décadas que no había un notario que estuviera tanto tiempo como yo. Y con anterioridad, pues fui notario cuando ingresé en el notariado de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, donde estuve desde 2003 a 2005 y después me fui a Menorca, a un pueblo que se llama Es Mercadal, donde estuve desde 2005 hasta 2008 en que me vine aquí. Y bueno, pues Justito el Notario es mi alter ego, soy yo mismo. Lo que pasa es que, bueno, las cosas surgieron así. Nunca he tenido una hoja de ruta para Justito. Hombre, tienes una organización, pero al principio no tenía nada previsto. Abrí el blog porque había compañeros que me animaban a hacerlo, pero no porque pensaban o pensaran que yo tenía alguna característica especial o valor especial, sino porque hace 10 años parece que hubo bastantes compañeros que se animaron a abrir un blog en paralelo o no a la web de su notaría. El nombre viene más antiguo, yo empecé a utilizarlo de Justito, en un primer momento como Just-Ito en foros jurídicos en los que participaba cuando era opositor, hace pues eso ya 20 años y bueno, luego lo empecé a utilizar en TripAdvisor, de TripAdvisor me fui a Twitter donde no podía utilizar Justito, le añadí notario y todo lo demás vino después. En el 13 la cuenta en Twitter, luego otras redes sociales y en 2015 abrí el blog de Justito el Notario. Qué curioso. Yo no sabía que llevabas tantísimo tiempo. Perfecto, Sí, entonces, el podcast con que va relacionado con la coordinación, para ti, ¿qué es la coordinación? pues mira, yo en el blog y creo que forma parte un poco de su éxito. Estoy ya a punto de llegar a 6 millones de visitas. Utilizo, pues, creo que un lenguaje accesible, aunque muchas veces alguien que no es entendido no en estos temas en particular, sino en general, me dice, menudo ladrillo has escrito. Bueno, aunque procuras descender para que todo el mundo lo entienda, pues no cabe duda de que para ciertos temas hace falta
tener una base. Entonces siempre tengo un toque de humor para digerir las píldoras y procuro descender para que se me entienda. Yo, en esa línea, en esta misma charla, diría que la coordinación es un lío y un rollo. Vivíamos mucho mejor sin Más felices. coordinación, pero Sí, sí, ahora vivíamos, entraremos en eso, en los orígenes y vivíamos todo eso. felices y se hacían las escrituras y todo Por parecía que supuesto. estaba bien y esto pues no nos ha supuesto más que una auténtica complicación para todos, ¿no? Quebraderos de Bueno, cabeza, historias de confusión, sí, como le llamo al newsletter, porque es correcto. eso. En vez de coordinación Nada, sería confusión de registro y catastro. sí, Precisamente eso. el ciudadano, el técnico, el notario, el registro, todo el mundo liado con esto. Sí, Pero por otra parte, bueno, pues esto es una norma que establece este proceso con la que hay que trabajar y por lo tanto no nos vamos a cuestionar si es mejor o no es mejor coordinar, es lo que hay. Pero tenemos que adaptarnos y aplicar lo que hay para que el proceso no dure 400 años. claro. Tenemos que intentar sacar esto adelante pues, en un tiempo razonable que no sé cuál sería. Vamos a poner un siglo, siendo en fin, positivos. Pero claro, cuando esto de repente te lo encuentras en el año 2015 y tienes que empezar a trabajar con los primeros mimbres que hay, que son las normas, la modificación en la ley hipotecaria, la ley del catastro, pues te echas las manos a la cabeza diciendo, madre mía, qué follón, pero en realidad tampoco eres consciente de lo que se te viene encima, porque vamos camino de 9 años de aplicación de la norma. Unos, en fin, creo que vamos más avanzados y otros, no digo que estén como hace 9 años, pero se han desarrollado poco. Pero esto ha venido para quedarse y hay que tener en cuenta una cosa que estoy diciendo mucho últimamente. Si tuviéramos que organizar desde cero ahora el catastro con su perspectiva fundamentalmente económica y fiscal y el registro de la propiedad, si quieres, con las notarías en medio, en el año 2024, como esto se haría, es como se está haciendo. Lo que pasa es que estamos conciliando una determinada situación jurídica y económica de la propiedad inmobiliaria que empezó a funcionar pues, con la ley hipotecaria de 1861, con una norma de 2015 que está a años luz. Y por lo tanto, hacer que lo antiguo quede bien y que lo nuevo entre bien no es sencillo. Y pongo últimamente un ejemplo. Si los españoles tuviéramos que cadastrar y registrar la luna, ¿cómo lo haríamos? Pues como se está haciendo ahora la coordinación, está clarísimo. El problema se produce por la conciliación entre un sistema que lleva 160 años funcionando y otro que solo lleva 9. Tenemos que adaptarnos. Vale, Sí, entonces, ya has hecho como una breve pincelada, pero quería como ahondar un poquito más en eso, de la Ley 13/2015. Para mí es como el punto de partida, por poner una fecha. Entonces, yo llevo justo también desde el inicio, desde el 2016, y quería saber eso, cómo entra la ley, cómo empiezas a ver ese BOE, porque yo lo recuerdo muchísimo, a interpretarlo, cómo son esos primeros expedientes, cómo es pedirle eso al técnico, porque nosotros no teníamos nada, ni GMLs, ni VGAs, ni nada. Eso ni estaba ni se esperaba. Entonces, ¿cómo fueron realmente esos inicios? Y si realmente empezaste también en el 2015 con la coordinación y para ti es ese punto de partida. Explícanos un poco eso. bueno, yo creo que jugué desde el principio con una ventaja, que es que aquí, en esta notaría, ya se venía trabajando probablemente una década a fondo con las modificaciones de cabida de las fincas. Siempre había costumbre de informar de cómo estaba el catastro para solicitar defectos o excesos de cabida. Hombre, más veces los excesos que los defectos, porque si teníamos que perder metros con un catastro que no sabíamos si estaba correcto o no, se prefería aconsejar que no se hiciera sin que hubiera una medición técnica y, bueno, pues primaba la costumbre, basada en una cierta interpretación de la ley, de que a la segunda petición de una modificación de cabida de cierta importancia quedaba registrada. Yo heredo un poco esa costumbre de mi predecesor en la notaría, que estuvo 11 años,
los empleados que yo cojo cuando llego tenían esa costumbre de trabajar así y así seguimos trabajando hasta que llega la norma. Y al principio, pues, claro, había poco a lo que recurrir para saber qué era lo que había que hacer. Empiezas a manejar una terminología que nada tiene que ver con la que manejabas hasta ese momento y probablemente fuimos dando bandazos y yo me doy cuenta que en mis primeras escrituras de 2015 en comparación con las que hago en 2024 no tienen nada que ver y diría esto no se hizo bien, por no decir que no se hizo mal, o lo podríamos, que se hizo mal, o lo podríamos haber hecho muchísimo mejor. En consecuencia, pues empezamos a utilizar la norma sin saber realmente gran cosa de ella. Pero yo, si la norma es de octubre, yo en enero inicié mi primer expediente notarial de modificación de cabida basado en la nueva norma, que lo teníamos terminado al mes siguiente. Luego ya llega mucho más tarde y supongo que hablaremos el 18.2 y las Sí, novedades que permite la sede electrónica de catastro. sí, eso Pero en ese entraremos en momento profundidad. vas trampeando con lo que sabes, con lo que vas conociendo de la nueva norma y en cada escritura pues improvisando las soluciones un poco de momento de espaldas al catastro, salvo para utilizar las bases gráficas catastrales que se considera que son correctas, sin pretender la modificación, sin saber lo que va a pasar después cuando todo se inscriba. Porque eso era lo importante, inscribir. Y ese es uno de los problemas de la situación que tenemos actualmente. Sigue primando inscribir y no debería de pensarse solo en inscribir. Con lo cual, titubeantes, dudosos y llenos de incertidumbre. Claro, ensayo y error. Los Correcto, primero era ensayo y error, mucho. Y correcto. es lo que dices, inscribir es lo importante cuando la realidad física es más que un papel. Un poco la idea del podcast es eso, que prevalece la realidad a la documentación. Bien, ya también lo has comentado, llevamos casi 9 años ya de recorrido. Yo creo que estamos muy verdes todavía, hay mucho que hacer, hay muchísimo caos. Se ha ido a un caos impresionante porque es que es como una onda expansiva, viene del registrador y va llegando como a los notarios, pero a los técnicos creo que no ha llegado ni a los topógrafos ni a los clientes. Entonces, un poco como lo ves tú ahora, en este punto actual, cómo estamos respecto a estos orígenes de 2015, en el 2024, ¿cómo ves la coordinación? Bueno, todos hemos evolucionado, los 4 grupos bueno, serían 5, el ciudadano que va entendiendo mejor que hay algo que se llama coordinación que puede tener necesidad o conveniencia de hacer, los técnicos, todos los que pueden hacer o pueden tener una intervención en este proceso, los que trabajan en las notarías y los notarios, los que trabajan en los registros y los registradores y el catastro, que tiene además sus subcontratas que a veces, pues bueno, solucionan o no. Entonces, estamos a un mundo de aquello. Hemos prosperado y mejorado muchísimo. Pero yo una de las cosas que más suelo decir en esta materia es que lo más importante o de lo más importante es que nos entendamos. Yo, con los compañeros que, en fin, me da la sensación de que a lo mejor por razón de la notaría que tienen, porque aquí el rústico manda mucho frente al urbano, los edificios, la división horizontal, porque no hay que olvidar que cuando hablamos de coordinación estamos hablando del Sí, suelo claro. urbano, del suelo rústico. Las obras pueden tener su incidencia en la materia, pero estamos hablando primordialmente de suelo, con lo cual los que estamos en sitios donde predomina el rústico, pues a lo mejor hemos tenido más oportunidad de practicar. Entonces, yo creo que estamos todos a años luz de 2015, pero a años luz también, probablemente más lejos del final que del principio, en lo que nos queda por hacer. Porque el proceso pasa por el ciudadano que tiene que tener necesidad de hacer algo y bolsillo para poder asumir lo que esto le representa y luego pues
tenemos que encontrar el técnico adecuado que sepa lo que tiene que hacer, el notario que tenga ánimo para hacerlo y no desanime al técnico ni el técnico a él, con un registro que luego cumpla con su obligación de hacer sus comunicaciones al catastro y con un catastro que no deje morir los expedientes que en principio están hechos y que pueden terminar. Es decir, mucho mejor que hace 9 años, pero queda muchísimo por hacer y es una labor de concienciación y yo creo que en este sentido tu canal y tu podcast es muy importante porque la gente tiene que perder el miedo. El ciudadano, que es el principal afectado, pues siempre te puede venir a decir que, bueno, es que se me hizo mal la escritura en su momento. ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Bueno, lo tiene usted que hacer en determinados supuestos y porque la norma está así. La escritura a veces se pudo hacer mal o se pudo hacer mejor, pero se hizo como correspondía generalmente a los tiempos. Claro. No se puede hacer igual una escritura de hace 25 que hace 50 años que ahora, y a veces se requieren adaptaciones y por supuesto también la gente es que ha hecho cosas que no han quedado documentadas de ninguna manera, han seguido funcionando con sus viejas escrituras, con sus viejas inscripciones, con sus viejos catastros y luego se encuentra con la sorpresa de que todo lo que no ha documentado por en medio, ahora si quiere hacer algo lo tiene que documentar. Pero en resumen, estamos mejor, pero queda muchísimo por hacer. Sí, queda mucho. Por eso un poco la idea de ir dando voz, porque a esto también se le suman otras cosas, porque el cliente piensa que el catastro es ley y que lo que pone en el catastro ya es mío y esa falsa creencia la tenemos que derribar sí o sí. Y tenemos que empezar a hacer eso por las cosas de otra manera. Entonces, al hilo de esto, ¿cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Crees que vamos en la dirección correcta? ¿Habría que hacer algún cambio importante? ¿Tenemos que hacer más concienciación, más voz? ¿Cómo ves la coordinación en 5 años, en 10 años? Porque yo creo que habrá un montón de denuncias de peritajes judiciales porque se está haciendo las cosas tremendamente mal en muchas ocasiones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como yo en ese sentido? En relación a las apuntas, efectivamente, la coordinación mal hecha puede ser una fuente de problemas y de litigios. De ahí probablemente la oposición, en fin, del ámbito notarial en muchas ocasiones a que se haga, pero no hay que tener miedo a coordinar si, como tú dices, se hace sobre la base de un trabajo técnico adecuado. Claro. Porque bueno, nunca o casi nunca vamos a saber si el catastro está bien. Yo suelo decir, si lo damos por bueno, es decir, bueno, pensamos que a lo mejor perfecto puede no estar, pero está bastante afinado y lo vamos a utilizar. Pero en realidad, dependiendo de la finalidad de la operación que quieras llevar a cabo, del acto de negocio jurídico que llevas a cabo, eh, eh, coordinar es algo fundamental. Importa poco en realidad que haya más o menos metros. Si por el contrario se trata de alguien que tiene una finca rústica y que va a instalar placas solares, la empresa que le arrienda y que paga probablemente en base a los metros que hay, en base a la ocupación que va a tener la instalación fotovoltaica del número de metros. Es decir, que la finalidad es importante, pero siempre hay que procurar llevarla a cabo y llevarla a cabo bien. Y por otra parte, aunque me vas a tener que repetir la pregunta porque me he ido un poco del hilo, quería hacer otro segundo apunte, que es que la gente te pregunta muchas veces que qué es lo que manda. Y lo que manda es la realidad, no manda ni el catastro, ni la escritura, ni el registro. Sí, la Lo puerta que de hay es entrada. La puerta de lo que hay entrada, es tu casa, tu piso, las correcto. dimensiones, los límites físicos, eso es lo que manda, eso es la realidad Lo que, prevalece. lo que hay es lo que hay y eso es lo que prevalece y lo que hay que procurar es que todo coincida. Sí, me Perfecto. decías que cómo lo veo de aquí a unos años, Sí, ¿verdad? exacto. Bueno, pues yo creo que la evolución será progresiva y se irá aumentando el ritmo exponencialmente. Hay una página del catastro, no sé si es la principal o alguna secundaria, que yo consulto mensualmente para ver cómo va el ritmo de la coordinación y se va incrementando, pero muy poquito a poco.
Creo que Sí. habíamos llegado al 1.000.000 de fincas coordinadas, mejor o peor coordinadas, pero coordinadas. Ese es el gran problema que también veo, que con que se están inscribiendo en el geoportal registrador se pueden consultar, mucho se está haciendo con el catastro y ya me estoy encontrando expedientes que no puedo hacer la propuesta porque el vecino ha inscrito según el catastro y tengo invasión de colindantes y ahí se tiene que hacer un deslinde. Y eso es un problema que, claro, a mayor fincas coordinadas, mayor volumen, y si no está bien hecho, si no está hecho según la realidad física, nos podemos encontrar un problema importante, tanto en desplazamiento como porque no coincida. Y eso sí que hemos evolucionado a inscribir más, pero no todas correctas. Y entonces está el segundo problema del deslinde. Obviamente. Ten en cuenta que hablamos de 1.000.000 y que podría haber en España unos 50 millones de fincas urbanas y rústicas a nivel de suelo, con lo cual tú fíjate todo lo que queda por hacer. Muchísimo. Yo ya me estoy encontrando con coordinados de segunda generación. Yo ya en las escrituras, en los linderos, cuando aparecen fincas coordinadas, como lo miramos en la certificación catastral de escritura y gráfica, ponemos entre paréntesis junto al linde coordinada. Porque claro, cuando el colindante está coordinado, la situación cambia radicalmente, tanto a nivel registral como a nivel catastral, y hay que ir procurando mejorar las fórmulas que utilizamos en cada escritura. Y digo coordinados de segunda generación porque me encuentro con el que coordinó primero y ahora está coordinando su vecino y resulta que la primera coordinación que hicimos está mal y te das cuenta cuando viene el segundo. Y dices, Ese es el ostras, otro. pues es verdad. Este trocito de finca, si lo observas bien en la ortofoto, en otros visores que se puedan utilizar, debería de formar parte de esta finca y no de la otra. Y a lo mejor no hace demasiado tiempo que lo hicimos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues si hay una aveniencia entre los que están afectados, pues probablemente se podrá solucionar la cosa sin problema. Si el que coordinó primero se cierra en banda, pues el otro lo va a tener complicado para solucionarlo. También es verdad que yo por lo menos observo buen grado de disposición de la gente a la hora de solucionar este tipo de problemas, aunque pueda ser por una cierta ignorancia de lo que representa todo. Pero bueno, evolución progresiva, espero que más rápida y Espero. que tardemos mucho menos porque evolucionaremos mucho más rápidamente de ahora en adelante. Claro. Bien, ya hemos hecho eso, ya lo hemos hablado un poquito, lo del 18.2, ahora vamos a entrar de lleno. Cada profesional, evidentemente, que iré entrevistando tiene como su especialización, se dedica a algo en concreto. Para mí, tu especialización y eres como pionero en eso y el que más expedientes ha hecho o el que más en toda España es el trámite de subsanación del catastro por el notario, el trámite 18.2. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, qué es, el origen, la evolución y un poco el destino. Aquí ya no lo separaré, te dejaré hablar porque realmente esto es muy reciente. Esto se inició una prueba piloto en 2021 en Murcia y en Valencia, si no recuerdo mal, y tú ya estás desde el inicio y después ya, como en la primavera del año pasado, ya se implementó pues, en toda España. Entonces, te dejo vía libre, háblame del 18.2, que realmente es muy interesante darlo a conocer. Desde luego, desde luego. En alguna conversación privada que hemos tenido tú y yo en la preparación de este encuentro de hoy, me decías que en ocasiones te habían dicho que no se creían que el catastro se pudiera modificar tan rápidamente. Es que no es solo en el caso del 18.2, sino en el caso del resto de modificaciones físicas de fincas, hablamos de agrupación, segregación, agregación, Sí, que división nos y dan las referencias. repartición. Se cambian con extraordinaria rapidez. Para que la gente se haga una idea, yo este lunes firmé un 18.2 que afectaba a 5 fincas. Como el único afectado, ya sé que nos metemos en complejidades que no se entienden con facilidad, pero como la única persona que tenía que ser notificada era el propio promotor, porque todas las fincas afectadas eran suyas, pues si lo comuniqué el mismo lunes que firmamos, el miércoles teníamos cerrado el expediente y este señor tiene fincas, 5 fincas registrales, que eran solo 2 catastrales y ahora son 5 registrales y 5 catastrales. El mismo día firmé una escritura que incluía 4 segregaciones, una declaración de obra sobre una de ellas y una determinación de resto. Este expediente también se dio de alta
inmediatamente casi después de la firma, el mismo día, porque procuro hacerlo siempre el mismo día para que los plazos corran rápido y nos quitemos los asuntos de encima, pues ese señor tenía 4 referencias catastrales más la que ya tenía, que se le adjudica o se la queda el resto, al día siguiente. Esto es casi magia y hay que creerse que funciona. Sí, sí, es que Luego, funciona. es posible, claro, como tú apuntabas, que cuando esto empieza como piloto para todos los notarios del Colegio de Valencia que podíamos trabajar con fincas de toda España, aunque, hombre, yo creo que hay que ser un poco prudente y que si te viene uno de Pontevedra, le mandes a Pontevedra, porque si no las notificaciones pues pueden originar un cierto problema a la gente a la hora de efectuar sus contestaciones, pero no hay una competencia territorial. Estos expedientes comenzamos los notarios valencianos, luego se extendió el sistema también a Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, con la misma idea, poder trabajar con fincas de toda España. Hay que tener en cuenta que el País Vasco y Navarra tienen su propio catastro y por lo tanto están al margen, aunque los notarios de allí también pueden hacer estos expedientes. Y después, como tú has indicado, creo que fue a principios del año pasado, es cuando ya se implanta definitivamente para toda España. Pero habría que distinguir 2 momentos, desde la ley de octubre de 2015 hasta el momento en que podemos funcionar en modo piloto una serie de notarios, éramos todos de colegios, y luego ya con la implantación definitiva del sistema en abierto para todas las notarías en la sede electrónica del catastro. Yo realmente desde el 15 hasta el verano del 21 no hice ni uno. ¿Por qué? Pues porque tenías que recurrir a métodos clásicos, al envío de la documentación en papel, por correo ordinario, tal vez como respaldo al envío de algún correo electrónico a una dirección que cada gerencia tiene reservada a los notarios, y entre eso y un desconocimiento grande de cómo funcionaba el procedimiento, pues no me lancé a hacer ninguno, pero en el verano del 21 hice el primero. Al poco tiempo de estar funcionando el pilotaje, vi la potencia que tenía la herramienta y lo relativamente fácil que era el expediente. Pongo comillas y digo relativamente porque no tienen nada de fáciles, pero una vez que tienes conocimiento de sus reglas básicas a nivel técnico, que técnicamente en la sede es facilísimo, lo que hay que es saber ciertas nociones básicas para poder enfocar cada procedimiento, teniendo en cuenta que casi cualquier procedimiento es un mundo. Y luego, probablemente, claro, las gerencias de Murcia y de Valencia, las 3 provinciales, Castellón, Valencia y Alicante, son a lo mejor las que están más avanzadas y te encuentras con más dificultades en otras gerencias, pero esto es una presunción mía. Pero realmente, una vez que el notario tiene claro el enfoque, le coge el ritmo a la casuística y empieza a lanzarse viendo que en el catastro funciona tan rápidamente, pues esto es una maravilla. Porque una de las reglas de oro de todo esto es que primero hay que subsanar y después de subsanar el catastro, la discrepancia existente, hacemos todo lo demás. Es decir, siempre la subsanación, con excepciones, va a ir delante de las otras modificaciones físicas, agrupación, segregación, división, agregación y reparcelación. No podemos hacer esto sin hacer lo otro previamente. Y venderle a la gente que tras la firma de la escritura va a tener resuelto todo a nivel catastral y quedará el registro. Es que entonces el registro va a notificar otra vez, ya, pero es lo que hay. Pero vas a ir al registro con un catastro perfecto. Exacto. Esa es Es la idea arreglar la base. fundamental. Es empezar eso, la realidad, arreglamos la base, arreglamos el catastro y el mismo notario ya soluciona eso y después ya empieza a hacer el resto de operaciones. Y llegas al registro con todo ordenadito, con todo pulidito, con tus referencias nuevas, con el catastro coincidente, con todo hecho, que es la gran Exacto. maravilla. El notario en íntima conexión con el técnico, Claro, porque el el técnico técnico también es tiene el que que ha saber. ido allí, el que se ha examinado antes que tú la documentación y que te puede venir con tu informe de validación gráfica positivo ya perfecto o no. Y entonces hay que hablar y entenderse para afinarlo. ¿Por qué puede estar mal? Pues por una serie de causas. Fundamentalmente porque tiene que ser positivo y fundamentalmente porque cada informe de validación gráfica tiene que ir con el concepto que le corresponde. Si La hablamos de duración. 18.2,
de subsanación. Sí. Si no, al registro esto le da igual, pero al catastro no. Como no le pongas el concepto correcto, no pasa. Con lo cual, la nada desde el 15 hasta el 21 y desde el 21 hasta ahora, la fase de pilotaje para ciertos colegios y la fase ya de implantación nacional. Yo estimo, aunque las estadísticas que manejo ya a lo mejor pueden tener un año de antigüedad, que se habrá incrementado el uso, pero que seguimos con cuentagotas. Sí, no, yo en mi día a día hablo con muchos notarios y me cuesta muchísimo para encontrar un notario que sí, el primero es explicarle qué es, decirle realmente que esto es rápido, que cuestión de mes y medio está todo arreglado, que eso es muy rápido, porque en catastro nos vamos por la vía de catastro de 10 meses, un año, es decir, lo reducimos muchísimo y después cuando ya has como explicado al notario el procedimiento y tal, después es la desconfianza también del notario, que eso también me lo encuentro mucho, es decir, que finalmente hay muy pocos que lo están haciendo y espero que eso evolucione a más, pero bueno, que supongo que eso, no sé si tú también estabas dando formaciones de esto, ¿verdad? Sí, ¿Y qué sí, y tal? cuesta. Bien, yo creo que ¿Tiene bien. afluencia? ¿Están interesados? ¿Se va, Sí, se va dando a sí, conocer? sí. Hemos tenido que ir aumentando las plazas todos los años. Empezamos con 50 el primer año. Esto está organizado por la Federación Española de Asociaciones de Empleados de Notarías, la FEAPEN. Empezamos en el año 21, ¿no? 22, 22, 22. 23, 24. En el 22 empezamos con 50 alumnos, en el 23 éramos 60 y alguno y este año éramos 70 y alguno. Como es telemático, pues bueno, realmente podrías no tener límite, pero bueno, también hay un respaldo al margen de las clases, Sí, con unas casos tutorías, supongo. prácticos, con comunicaciones frecuentes, con las ocurrencias que me van saliendo y con los casos que se me van planteando. Y bueno, todo tiene un límite, pero hoy por hoy éxito total y copamos las plazas y bueno, me han renovado el contrato para el año que viene. Qué bien. Y ahora sí, y ahora también estamos, que ha sido el primer año, me ofrecieron participar en un curso de la Universidad de Oviedo de experto en sucesiones. Me propusieron varias alternativas para participar de esas materias. Al final salió lo de la coordinación y dije, bueno, pues esto realmente no, como ya lo tengo trabajado, me sale con una cierta facilidad. Si en el otro curso son 13 horas, esto solo eran 4, había que concentrar mucho. Y Bastante. bueno, yo creo que tiene mucho interés y que no hay formaciones similares. He visto algo organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de una facultad de Derecho de las Universidades de Madrid, en la que el profesorado es fundamentalmente técnico y registral, no había ningún notario. Bueno, el notario está ahí en medio y tiene mucho que decir, pero está costando mucho trabajo. Tengo también, ya sabes, alguna publicación en formato electrónico y se ha vendido bien, pero no sé si se ha asimilado bien, porque es que al final yo no sé cómo trabaja cada uno, pero yo soy muy práctico y si no llevo a cabo mediante escrituras las novedades que surgen en cualquier materia, no aprendo. Y de hecho, mi visión del 18.2 cuando empezamos tiene nada que ver con la que tengo ahora, porque has dicho bien, estoy de acuerdo en que se podría estimar el tiempo que puede tardar en tramitarse un expediente de unos 45 días, pero bueno, excluimos la preparación. Desde el día en que te llama a ti tu cliente y te dice, oye Natalia, tengo este problema, quiero que me lo soluciones, hasta el día que termina, evidentemente pasa mucho más. Claro. Pero desde el momento en que se firma, distinguiríamos dos posibilidades. Que haya otras personas afectadas por tu expediente o que no las haya. Si no las hay, Es por inmediato. ejemplo, un señor que tiene dos fincas registrales que constituyen una sola parcela catastral y no se sabe por qué está eso así, se pierde en la noche de los tiempos. Bueno, y quiere tener cada finca registral con su parcela catastral. Como la representación que aparecerá en el informe de validación gráfica no invade las Colindantes. fincas de ninguno de los colindantes, pues ese expediente no requiere ninguna clase de notificación y por lo tanto se tramita express, que digo yo.
cierras el expediente el día que lo abres y lo mandas a catastro. Ese señor, como ocurrió con el del lunes, el miércoles tenía el asunto cerrado después de que firmáramos su escritura anterior en el año 2009, 15 años para luego tardar 48 horas, aunque nos ha llevado unas cuantas semanas ponernos de acuerdo, hasta ver cómo lo enfocábamos. Y por el contrario, sí que si hay afectados, personas físicas o jurídicas o administraciones, en ese caso sí que hay que llevar a cabo las oportunas notificaciones y entonces como hay un plazo de 20 días hábiles que se convierte en un mes y luego tienes que contar con que el catastro te cierre el expediente, nos podemos ir a esos 45 días si no hay ningún tipo de problema. Frente a lo que representa ir directamente, aunque vayas asistido por un técnico que te haga un trabajo fino, al catastro, pues yo creo que no hay color. Por ejemplo, yo para mí las inmatriculaciones es genial, porque cuando no te coincide el catastro, si tienes que esperar un año que te lo cambien, eso es que es relativamente rápido. La verdad es que Totalmente. yo estoy muy a favor. Comprobar que efectivamente funciona así y perderle un poco el miedo. Pero ¿cómo sé yo que catastro está bien? Te pueden decir en algunas ocasiones si es que para eso está el técnico habrá ido y habrá determinado lo que corresponda. Para mí es muy importante como técnico realmente primero eso, la historia de la propiedad, de dónde viene, a dónde va, en qué punto se encuentra y hacia dónde quiere ir. Eso es lo primero y realmente tener esta parte más jurídica de investigación, de ver pues la finca como es, que realmente es así y entonces ya concretar y dibujarlo en el VGA en la propuesta alternativa. Pero claro, eso es una faena de técnico que haga bien el proceso también y que lo relacione bien y que sepa lo que está haciendo. Y si voy a tener, por ejemplo, si tengo que pasar de 150 metros a 450, ver realmente si eso es así, si es un error y lo interpretará como un error o si lo tengo que dibujar en dos porciones para inmatricular. Todo eso son cosas de técnico que tienes que definirlo también muy bien, la estrategia. Eso está claro. El técnico necesita una cierta base o manejo jurídico de todo este tipo de temas, igual que desde la notaría hay que hacer un esfuerzo para manejar la terminología y entender un poco qué es cada cosa. Tenemos que fusionar. Correcto. Yo al principio me manejaba con mucha dificultad por los informes de validación gráfica y si no había la clásica documentación en papel del técnico, su certificación, sus planos, sus fotografías, que también te ayudan a ver cómo está el tema, pues no conseguía casar una cosa con la otra. Y ahora realmente, salvo supuestos especialmente complicados, yo en el informe me manejo y podría prescindir de la documentación clásica en papel del técnico, pero la prefiero, porque la escritura se entiende mejor y siempre en caso de duda puedes recurrir a ver cómo te lo ha explicado de palabra y no solo con el informe. Pero hay que perderle el miedo al informe y ver que con unos cuantos expedientes uno es capaz de manejarse y de entenderlo pues más o menos bien y si no siempre está el técnico por detrás para preguntarle, oye, ¿esto qué es lo que has hecho exactamente y por qué lo has hecho así? No termino de coger. Es una curva de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje y un ensayo de error. Entonces, bueno, es una evolución, es poquito a poco. Genial. Y bueno, ya para ir dejando el tema, para ir finalizando, ¿qué proyectos tienes aparte de esto de las formaciones? ¿Vas a sacar una nueva versión del libro? ¿Tienes pensado alguna cosa así en concreto que nos puedas comentar? Bueno, aparte efectivamente de que me renueven el contrato para una nueva edición del curso de la FEAP de la Universidad de Oviedo, me gustaría sacar el manual, si quieres la versión corta y la versión extendida, que sería la que correspondería a cada uno de los dos cursos. Pero es un trabajo importante y me falta tiempo, con lo cual he pensado a lo mejor en sacarlo en píldoras, ¿no? La clase más importante de ambos cursos sería la de la coordinación, que creo que estoy casi a punto de tenerla completamente en mente porque me sigue bailando el 9B, me siguen bailando las notificaciones anteriores o posteriores, me sigue bailando la utilización de un procedimiento de otro según la modificación de cabida y todo esto es porque la interpretación de la norma la ha sacado un poco de la que todos pensábamos que era la interpretación que había de darse en un primer momento y nos ha complicado la vida.
Ahí podría haber un librillo en formato electrónico que se vende bien y es práctico, porque yo siempre trabajo con modelos al margen del gran manual que no sé si será capaz de hacer en algún momento. Entonces, los cursos, probablemente sacar algo por escrito que pueda servir y bueno, pues lo que pueda ir apareciendo por el por camino, el camino. porque A ver si hay tampoco te creas más tú que me presionas. universidades. Bueno, tampoco tendrás tanto No lo tiempo. sé, no lo sé porque el tiempo es limitado, Sí, pero tenemos también, como decía antes, en conversaciones que hemos tenido privadamente tú y yo, sí. pues hablado de la necesidad de que esto se conozca y se lleve a efecto, pues no sé si tampoco me han ofrecido dar otro tipo de charlas ni de intervenciones, pero hay que hablar mucho más de esto, porque el sistema operativo del catastro es muy sencillo, requiere saber 4 rudimentos, en la notaría es mucho más complicado, pero poco a poco se le va cogiendo el ritmo. Claro, realmente es así, es perderle el miedo, es saber que hay una curva de aprendizaje y un ensayo de error. Y tenemos que hacer ruido, tenemos que darlo a conocer porque es un antes y un después. Para mí el 18.2, que llevaba mucho tiempo en proyecto, la verdad Sí. que es muy interesante. Genial, entonces, bueno, lo vamos a ir dejando. Antes de eso, dinos un poquito cómo te pueden encontrar, si tienes las redes, decías que tenías Twitter, el blog, igualmente lo dejaré abajo en la cajita de descripción para que sea más fácil, pero bueno, explícanos un poco cómo contactar contigo. Bueno, a nivel de lo que son mis publicaciones, digamos que a la venta, yo creo que es fácil de encontrar sin necesidad de dar el título al completo, porque yo creo que si pones 18.2 de la ley del catastro, Miguel Prieto, Justito el Notario, te vas a encontrar con el libro, que tuvo una versión inicial más pobre por esa evolución y una segunda versión yo creo que mucho más completa, pero en esa línea evolutiva luego hice una adenda basada en el curso de la FEAPEN del año pasado. Hay un montón de casos prácticos, Mm. especialmente en la adenda, y son fáciles de localizar. Luego, pues bueno, yo sigo mi labor en el blog, donde voy un poco, pues en fin, a salto de mata. Todas las semanas me surgen 2 docenas de cosas para hacer pequeñas mejoras en cosas que ya tengo escritas o para escribir sobre cosas sobre las que no había escrito anteriormente, teniendo en cuenta que a mí lo que me motiva es lo que se me da en la práctica. Si me pides que escriba algo sobre las operaciones acordeón en el ámbito mercantil, te digo que tururú. Pero si me motivas con algo sobre estos temas que constituyen una cierta especialidad, pues probablemente voy a aceptar el ofrecimiento. Pero bueno, el blog es variado al margen de que, bueno, también ya sabes que tengo el Manducare donde hablo de viajes y de Sí, sí, lo he restaurantes visto, y lo he visto. de otro tipo de cosas mucho más ligeras. Más Eh, distendidas, siempre, más sí, distendidas. siempre procuro, eso sí, que quede perfectamente claro que Miguel Prieto Escudero, notario de Pinoso, es una cosa y que Justito el notario es otra diferente, donde yo no actúo como notario de Pinoso, sino como actúo pues como Como un profesional. señor, como un profesional, como un jurista que comenta aquí sus cosas sin asesorar a nadie ni por Bueno, supuesto cobrar aportando como un poco la idea mía aportando, del canal, aportando desde la aportando. experiencia por si le puede contribuir o ayudar a alguien. Supongo que en eso Efectivamente, estamos en me la misma gusta línea. descubrí una cosa que creo que hago aceptablemente bien y que resulta útil. Y luego en las redes sociales, pues bueno, tengo mi cuenta en Instagram un poco así, pues festiva, donde te tratas con gente joven, donde surgen muchos opositores, donde rechazo también las cosas de trabajo, siempre que me preguntan algo. A veces te ves obligado a ser un poco mal educado y a no contestar, y otras veces, pues si veo que el asunto lo merece, pues a lo mejor digo, pues mira, dame un correo electrónico y ya te enviaré lo que me estás pidiendo, porque no, este no es el conducto. Y en Twitter, pues bueno, es un soporte un poco publicitario de lo que hago para dar publicidad a los blogs, a los posts que publico en el blog. Y bueno, también he hecho muchas relaciones en Twitter. No me meto en conflictos ni en líos de discusiones y es el soporte publicitario y la forma de relacionarme con la gente que he conocido por esa vía. Claro. Pues muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Mil gracias por
aceptar la invitación, por ser el primero. Me hacía especial ilusión que fueras tú precisamente, porque Gracias. alguien conocido y alguien que realmente tiene mucho peso. Iremos trayendo diferentes profesionales y queríamos empezar contigo, así que mil gracias. Y pues bueno, que te vaya genial el domingo. Nosotros lo estamos haciendo en domingo. Nosotros somos incansables, es un poco el 24/7, que dices, en algún momento dejo de ser notario y en algún momento dejo de ser técnico. Pero bueno, pues eso, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Yo creo que estás haciendo una labor muy importante. Que sepas que en varios de mis escritos y en el curso enlazo a vídeos tuyos cuando los técnicos se atascan con alguna cuestión, y creo que son explicaciones breves que sacan del atolladero al personal, y lo haces de una manera muy amena, que permite en fin, que no se te haga bola con este tema Exacto. al que todos le teníamos o le tenemos tanto miedo. Así que te doy la enhorabuena y gracias por contar conmigo. Pues muchísimas gracias. Pues bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast en la sección Visiones de Coordinación. Muchas gracias.